En el siguiente ejercicio tenemos una partícula puntual de masa M con carga positiva, Q. Entonces los datos son la masa M, la carga Q, y que está dentro de un campo gravitacional que genera una placa positiva en la parte inferior. Tengo mi sistema de referencia, mi eje X y mi eje Y, donde yo he representado la partícula a una altura y sub 0. Entonces, esta es la altura y sub 0 que me dice el ejercicio, la carga Q, la masa M, y a una altura y sub 0. La densidad de carga también es un dato. La densidad de carga uniforme sí. Bien, entonces esta es la altura y sub 0 a partir de mi sistema de referencia. Nos pide calcular considerando la aceleración de la gravedad hacia abajo y la aceleración del campo eléctrico hacia arriba, la aceleración del campo eléctrico hacia arriba. Entonces vamos a representar lo que es la ecuación del movimiento según la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza hacia arriba es Q por E, ¿no? La fuerza debido al campo es Q por E, hacia arriba positivo. La fuerza debido a la gravedad, entonces sobre esta masa, es la fuerza que denominamos mg hacia abajo, menos mg es igual a la masa por la aceleración. Bien, entonces esta aceleración no la conocemos y es lo que vamos a representar la velocidad de la carga en función del tiempo. Para lo cual voy a despejar A. A es igual a Q por E menos mg sobre E. Entonces, si yo hago operaciones aquí, puedo simplificar M con M, me queda Q por E sobre M menos G. También es la otra ecuación que puedo obtener. Voy a utilizar el concepto que conocemos a partir de la definición de la velocidad. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces reemplazo aquí aceleración, que es igual a Q por E sobre M menos G. Y voy a obtener lo que me dice el inciso A. Voy a despejar de aquí la derivada de la velocidad. Voy a colocarlo así, la velocidad es igual a Q por E sobre M menos G por diferencial de T. Entonces, para resolver esta ecuación, voy a hacer la integral. Y voy a obtener la velocidad en función del tiempo, que es lo que me pide el inciso A. Entonces, la velocidad de esta partícula es igual a Q por E sobre M menos G integral por diferencial de T. Los límites aquí son desde 0, la velocidad inicial parte de 0, hasta una velocidad B, y desde el tiempo 0 hasta un tiempo T. Entonces simplemente me va a hacer esto, todo esto por el tiempo T. Esta va a ser mi ecuación de la velocidad en función del tiempo, que nos pide lo que es el inciso A. Bien, podemos representar la densidad de carga uniforme. El campo E, el campo eléctrico E, para una densidad de carga uniforme sigma, como hemos visto en otros videos, es igual a sigma sobre 2 veces epsilon sub 0. Por lo tanto, E, voy a reemplazar aquí, despejando, va a ser igual a la velocidad
igual a Q por sigma sobre 2 veces la constante por m menos G, todo esto por el tiempo. ¿Ya? Entonces, esa es mi respuesta al inciso A. La velocidad en función del tiempo. Entonces, si yo tengo la densidad de carga de la placa, tengo la pequeña carguita, su carga, su masa, y puedo encontrar la velocidad en función del tiempo, ¿no? Eso es lo que me pide el inciso A. Continuamos al inciso B. Para el inciso B, entonces, tenemos aquí por acá, para el inciso B, la posición en función del tiempo. ¿Cuál es la posición de la carga en función del tiempo? Entonces recordamos el concepto que tenemos de la velocidad, que es igual a la derivada de la posición, entonces, en el eje Y, esta partícula en el eje Y, que está inicialmente a una altura Y sub 0, ¿no? Entonces, derivada de Y con respecto del tiempo, definición de la velocidad. Y reemplazo aquí la velocidad con esta ecuación, voy a reemplazar la velocidad que es Q por sigma sobre 2 veces epsilon sub 0 por M menos G por T. Entonces, para resolver esa ecuación y hallar la posición en función del tiempo, ¿qué voy a hacer? Pasar el dt al otro lado y luego hacer la integral correspondiente. Tenemos entonces, lo dejo aquí, dy es igual a Q por sigma sobre 2 veces la constante permitividad por M menos G por T. El dt lo paso aquí, diferencial de T, y hago la correspondiente integral. Ahora tengo que tomar en cuenta los límites de integración. Todo esto es constante y aquí tengo la variable. La posición inicial es Y sub 0. Esta posición inicial respecto a mi nivel de referencia. Y mi posición final, una altura Y cualquiera, tiempo inicial 0 hasta un tiempo final T. Aquí es igual a esta integral, resolviendo tenemos Y menos Y sub 0, a resolver aquí. Integral de T por dt es igual a T al cuadrado sobre 2. Entonces, Q por sigma menos la gravedad sobre 2 veces la constante por la masa, todo esto por T al cuadrado sobre 2. Y con eso hemos encontrado la ecuación de la posición en función del tiempo. Ahí. Entonces hemos respondido el inciso A, la velocidad, el inciso B, la posición en función del tiempo para esta partícula. Continuamos con el inciso C. Para el inciso C nos piden, como dice, para qué valores de la carga eléctrica permanecerán estacionados. ¿Para qué valores de sigma? Ya, esto es la letra sigma, valores de la letra sigma. Entonces nosotros vamos a determinar cuándo va a estar estacionaria, es decir, la sumatoria de fuerzas en el campo gravitacional que se encuentra y el campo eléctrico sea igual a 0. ¿Ya? Entonces reemplazamos o hacemos la misma ecuación que hemos hecho aquí inicialmente, pero es igual a 0. Q por E menos mg igual a 0.
Entonces despejamos, o reemplazamos E, y esta reemplazamos E por esta ecuación que hemos obtenido antes, que es igual a Q por sigma sobre 2 veces la constante, es igual a la masa por la gravedad. Despejando la densidad de carga, vamos a tener igual a mg sobre, o por 2 veces aquí, mg por 2 veces la constante epsilon sobre Q. Bien, de aquí vamos a encontrar para qué valores de la densidad la carga va a permanecer estacionaria, es decir, no se va a acelerar ni hacia arriba ni hacia abajo. Hacemos por acá. Reemplazamos el valor sigma, entonces estamos en el inciso C. Sigma es igual a, reemplazando, la masa M es 6, vamos a anotar los valores aquí, los datos, primero, antes de hacer. La masa M es 6 miligramos. ¿Ya? Entonces estos 6 miligramos equivalen a 6 por 10 a la menos 8 kilogramos. La densidad, la densidad vamos a encontrarla. Vamos a calcular ahora la carga Q. Es igual a 5 nanocoulombios, 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Después necesitamos la gravedad, que es la aceleración de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No? Y la constante de permitividad del vacío que conocemos. Bien, a partir de estos datos, vamos a hallar la densidad para la cual va a permanecer estacionaria, le voy a llamar densidad sigma sub 0. M es 6 por 10 a la menos 8, multiplicado por la gravedad, 9,81 por 9,81 por 2 y por la constante de permitividad del vacío, 8,85 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12, todo dividido entre la carga Q. La carga Q, que es 5 por 10 a la menos 9. Y obtenemos el resultado de la densidad para la cual va a permanecer estacionaria. Vamos a llamar densidad sigma sub 0. Aquí. Esta densidad. El resultado es entonces esta es la densidad de carga superficial para que la partícula permanezca estacionaria a dicha posición inicial y es sub 0. Bien, anotamos este resultado que es igual a por 10 a la menos 9 coulombios sobre metro al cuadrado. Entonces, para el inciso C, esta es la respuesta para que la carga permanezca en reposo en esta posición inicial y el sub 0. El inciso D. Bien, entonces para el inciso D, vamos a hacerlo, simplemente vamos a copiar esta misma ecuación, esta ecuación de la velocidad, y vamos a reemplazar los datos que tenemos de la carga, sigma, epsilon sub 0 y M. Lo vamos a hacer en otra hoja al lado.
Bien, entonces con los datos que tenemos para el inciso D, la carga Q es igual a 5 por 10 a la menos 9 columpios. La masa M es igual a 6 por 10 a la menos 8 kilogramos. La densidad de carga es igual a, aquí está, a esta densidad, 32 nanocoulomb. Entonces es igual a 32 por 10 a la menos 9 coulombios sobre metro al cuadrado. Entonces ahora ya podemos encontrar, a partir de la ecuación que hemos determinado, la velocidad para un tiempo t de 0,2 segundos que nos dice el enunciado. El tiempo 0,2 segundos. Tiempo 0,2 segundos. Bien, entonces la velocidad para un tiempo t es igual, vamos a copiar la ecuación anterior, Q por sigma sobre 2 veces epsilon sub 0 m menos la gravedad y todo esto multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Es la ecuación que hemos obtenido para el inciso A. Bien, esto es igual a, la carga es 5 por 10 a la menos 9 por 32 por 10 a la menos 9 sobre 2 por 8,85 por 10 a la menos 12 y la masa 6 por 10 a la menos 8. Todo esto menos la gravedad, 9,81. Entonces, por el tiempo de 0,2 segundos. Bien, con esto encontramos la velocidad V para ese tiempo, que es igual a 28,17 metros sobre segundo. Reemplazando simplemente en la ecuación obtenida en el inciso A. Continuamos con el inciso B, ahora para hallar lo que es la posición en función del tiempo. Entonces, hemos obtenido nosotros una ecuación, y es igual a y sub 0 más la ecuación del inciso B, despejando y. Esto es la aceleración que tiene debido al campo eléctrico y la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, Q por sigma sobre 2 epsilon sub 0 m menos que por el tiempo al cuadrado sobre 2. Eso, entonces, respecto a la posición. Entonces, la posición final y es igual a y sub 0. Y sub 0 es 0, que es 32 centímetros, ¿no? En el enunciado, que equivale a 0,32 metros. Entonces, reemplazando, tenemos 0,32 más. Todo este término es el mismo que aquí de la velocidad, donde hemos determinado 5 por 10 a la menos 9 por 32 por 10 a la menos 9, 2 por 8,85 por 10 a la menos 12 por la masa 6 por 10 a la menos 8 menos la gravedad 9,81. Todo esto el tiempo al cuadrado sobre 2. Y con esto encontramos y, que es la posición final después de del tiempo de 0,2 segundos. La posición final es igual a 3,14 metros para responder lo que es el inciso D.
El inciso D, 3,9. Aquí vamos a hacer un análisis de las unidades que tenemos de la aceleración. Tenemos aquí todo este análisis de la aceleración de todo este tema, ¿no? Entonces, análisis dimensional de la aceleración. De la aceleración nos debe dar en metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos carga en coulombio, la densidad de carga coulombio sobre metro al cuadrado. La constante epsilon 0 es coulombio al cuadrado sobre newton por metro, que lo pasa a multiplicar arriba sobre newton por metro cuadrado, y abajo la masa, que es en kilogramos. Bueno, entonces, como podemos ver, se simplifica coulombio al cuadrado, metro cuadrado, y el newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que se simplifica los kilogramos y obtenemos las unidades de aceleración de todo este paréntesis que tenemos. Entonces, con esto hemos respondido al inciso D.